Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse a nuestra lección inaugural de este semestre, donde daremos apertura oficial a todo nuestro semestre académico de nuestros programas de licenciatura en filosofía y de especialización y maestría en filosofía contemporánea. Muchas gracias a las personas que se han conectado, siguen conectándose algunas personas, otras personas ya están siguiendo la transmisión en Facebook, entonces pues vamos a comenzar. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Santiago Arango de la Universidad de Antioquia, quien nos va a acompañar con la lección inaugural, con una conferencia que tituló ¿Qué es la memoria? Estudio de un concepto y de su estudio empírico. Pues bueno, para mí es un gusto presentar a Santiago que nos esté acompañando el día de hoy. Eh, Santiago Arango es profesor asociado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, es doctor de la Universidad de Bochum, hizo una maestría en Ciencias Cognitivas en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Escuela Normal Superior en París, y estudió filosofía en la Universidad de Antioquia. Actualmente es director de la revista Estudios de Filosofía, también de la Universidad de Antioquia. Y pues sus áreas de especialización son la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas y la filosofía analítica. Entonces Santiago pues va a dar su conferencia y más adelante entonces la profesora Floremil Ceceli, profesora de nuestros programas de filosofía, va a continuar con la moderación cuando Santiago acabe. Entonces Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto que estés acá con nosotros y bienvenido a la Universidad de San Buenaventura. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ángel. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir. Siempre es bueno poder volver a ver a los colegas a pesar de la distancia, de la cercanía, la distancia y todas las condiciones actuales que vivimos por la pandemia. Entonces, no siendo más, voy a empezar con la charla. La charla que les voy a presentar hoy tiene que ver un poco con la historia de la filosofía, pero quiero ir un poco más allá y contarles cómo se relaciona ese desarrollo de las ideas filosóficas y cómo ese desarrollo después se conecta con los avances de la psicología y la neurociencia. Y voy a cerrar esta charla más que con unas conclusiones, con unas preguntas futuras. Todo esto para mostrarles que la filosofía de la memoria es digamos, es una subdisciplina o una subrama de la filosofía que en la actualidad es de gran interés y sobre todo tiene una serie de preguntas y de problemas que urge trabajar. Entonces es una invitación también a que los estudiantes de estos programas que estamos inaugurando hoy echen un vistazo y se entusiasmen con esta rama de la filosofía que cada vez crece y tiene una comunidad, digamos, muy activa, muy cooperativa. Entonces es también para invitarlos a que conozcan esa comunidad, a que se acerquen a esta rama de la filosofía, que por lo demás les cuento que tenemos también algunos filósofos colombianos que están trabajando fuertemente en ellas y ya los verán referenciados en esta charla. Y finalmente, al final de esta charla también les quiero precisamente mostrar que la revista Estudios de Filosofía tiene un número dedicado a la filosofía de la memoria y pues invitarlos a que los que queden, digamos, con curiosidad, pues pueden acercarse también a ese número. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, para empezar la charla, voy a empezar con Bertrand Russell. Bertrand Russell, en 1921, propone algo que él llama el enigma de la memoria. Y el enigma de la memoria es básicamente el siguiente. Él lo reconstruye así. Todo nuestro conocimiento depende, o lo podríamos reconstruir así, todo nuestro conocimiento depende de la memoria. Si ustedes lo piensan, su conocimiento de quién es su padre, de quién es su madre, pues depende de su memoria, si en este caso ustedes no lo están viendo.
piensen en el conocimiento que ustedes tienen de lo que están diciendo, depende pues obviamente de la memoria, del significado de esas palabras. Si ustedes están escribiendo en su computador, eso depende también de la memoria, de cómo se escribe, cómo se mueven sus manos, cómo se mueven los miembros de su cuerpo. Si ustedes les preguntan qué comieron ayer, también todo eso depende de su memoria. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su historia personal? Todo depende de la memoria. Entonces, esa es la primera premisa del enigma de la memoria de Bertrand Russell. Y digamos que donde soy problemático es esto. Dice Bertrand Russell, el conocimiento del pasado es lógicamente independiente del pasado, pues todos nuestros recuerdos son presentes. Entonces, lo que señala esta segunda premisa o esta segunda idea es que precisamente la dificultad epistemológica de la memoria es que cuando yo recuerdo, lo estoy haciendo aquí y ahora, y todo lo que recuerdo, pues ya pasó, no está en nuestras posibilidades de ir a confirmarlo, verificarlo, revisarlo, salvo pues que vamos a archivos, busquemos trazas, evidencia y reconstruyamos a partir de ello qué pasó, pero en principio Bertrand Russell dice, el mundo pudo haber sido creado hace 5 minutos y todos nuestros recuerdos podrían estar ahí intactos. Entonces, precisamente eso es lo que genera el gran problema de la memoria, y es que el conocimiento del pasado es independiente del pasado. Es decir, nuestros recuerdos pueden existir sin que los hechos pasados hayan existido. Entonces, de ahí, pues, ese famoso ejemplo de que ya el mundo empezó a existir hace 5 minutos y todos mis recuerdos son falsos. Entonces dice Bertrand Russell, pero lo más paradójico de todo es que a pesar de esta particularidad del recuerdo, también todos podemos coincidir en que conocemos mejor el pasado que el futuro. Es decir, si ustedes me preguntan qué desayunaste ayer, yo les voy a decir con más certeza qué desayuné ayer de lo que puedo decir que voy a desayunar mañana. Entonces, ahí hay como también una simetría que es importante y que debemos explicar. Entonces, ese era el enigma de Bertrand Russell para mostrar la dificultad que tenemos frente a la memoria. Pero, digamos, para ir también calentando motores, traigo una cita de Sven Wernicke, que es también uno de los filósofos más importantes ahora. Sven Wernicke dice, recordar es un proceso cognitivo fundamental que está involucrado en prácticamente todas las otras funciones cognitivas importantes, tales como el razonamiento, la percepción, la resolución de problemas y el habla. Esto ya se los había dicho. Entonces, eso motiva una vez más la importancia de reflexionar sobre qué es esta capacidad, en qué consiste nuestra capacidad de recordar el pasado. Entonces, cuando nos preguntamos qué es la memoria, podemos, digamos, encontrar varias respuestas que debemos, digamos, cotejar y revisar. Por un lado, podemos pensar que la memoria es, ante todo, la facultad psicológica de almacenamiento de información. Digamos que esta es la versión clásica y tradicional de lo que es la memoria. Pero cuando pensamos en la memoria, pensamos en más cosas. También pensamos en el proceso de recuperación de la información. Es decir, cómo yo, a partir de este momento, puedo responder a una pregunta que ustedes me hacen sobre, por ejemplo, cuándo fue la última vez que fuiste a la Universidad de Antioquia. Entonces, yo hago un proceso en el cual recupero esa información. Entonces, esa recuperación también es parte de la memoria. Y finalmente, también es parte de la memoria lo que es recuperado, el contenido de, por ejemplo, la última vez que fui a la universidad fue el marzo de 2020. Entonces, cuando vamos a hacer una teoría de la memoria, pues tenemos que tener en cuenta todos estos elementos y los van a ver a lo largo de esta charla. Para empezar, entonces, tenemos que, digamos, dividir la memoria en varios elementos. Por un lado, tenemos la memoria episódica, que es esa memoria de aquellas vivencias, de aquellas experiencias sensoriales que además se recuperan de manera sensorial, con imágenes sensitivas. Entonces, este tipo de memoria presenta una imagen de un objeto o un evento, lo presenta en forma imaginística, en forma de imagen, con un revestimiento sensorial,
y tiene que ver con el pasado personal o individual. Yo no puedo tener una memoria episódica de mi papá o de mi mamá, no puedo tener una memoria episódica de Napoleón, por ejemplo. Y como digo, es imaginística y al ser, digamos, personal, es autobiográfica, tiene que ver con mis experiencias vividas. Hay en cambio otro tipo de memoria que es la memoria semántica, que tiene que ver con hechos del mundo, que tiene que ver con información, datos, que yo no necesariamente he vivido o que no he presenciado. Por ejemplo, si uno le preguntan cuál es la capital de Etiopía, no sé si algunos de ustedes saben, pero pues puede que yo sepa cuál es la capital sin nunca haber ido a Etiopía, sin nunca haber visto siquiera una foto de algún lugar de Etiopía. Y pues si yo respondo a Addis Ababa, pues puede que yo sepa esta información sin haber ido, sin tener una imagen. Entonces no es imaginística y no es autobiográfica, no tiene que ver con mis vivencias. Puede que yo ni siquiera recuerde cuando leí o escuché que Addis Abeba es la capital de Etiopía. Entonces por eso se dice que es memoria de datos. Finalmente, bueno, finalmente no, vamos a ver más. Hay otro tipo de memoria que es la memoria procedimental, que tiene que ver con el saber hacer. Yo les digo que este tipo de memoria es una de las que menos se ha estudiado en filosofía de la memoria, pero yo creo que hay algo que se ha discutido, pero vale la pena yo creo que discutirla más, y tiene que ver con ese saber cómo. Saber, por ejemplo, cómo resolver un cubo Rubik. Y muchas veces, incluso si ustedes lo saben, si tratan de explicarlo, pues es difícil, muchas veces uno no sabe si yo le quiero explicar a otra persona, tal vez no sé. Es lo mismo que tratar de explicarle a alguien cómo se monta en bicicleta, a alguien que no haya montado. Uno, lo único que le puede decir es, pues no, mira, tú tienes que montar, tratar de pedalear y tratar de mantener equilibrio, pero uno sabe que esa no es una explicación suficiente, hay algo más. Lo mismo pasa con cómo conducir un automóvil, cómo atarse los zapatos, y tiene que ver entonces con cómo hacer algo. Y finalmente hay otro tipo de memoria, que es la memoria de trabajo, que tiene que ver con el almacenamiento temporal de la información. Un ejemplo, digamos, un ejemplo, digamos, básico es cuando aprendemos a sumar. Recuerden que cuando nos enseñan, nos dicen que pongamos este uno aquí, y simplemente es porque, claro, cuando uno está, digamos, en la etapa de desarrollo, uno no tiene esa capacidad de mantener tanto de información ahí en esa memoria de corto plazo, en esa memoria de trabajo, pero luego cuando ya aprendemos a sumar, somos capaces de mantener este número ahí como para adicionarlo a estos otros dos. Entonces, tiene que ver y de todas maneras no nos vamos a acordar de eso por mucho tiempo, es una memoria, digamos, de momento. Entonces, viéndolo así, tenemos como una categorización de la memoria entre memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo tenemos la memoria de trabajo, y en la memoria de largo plazo se puede dividir entre discursiva y no discursiva. En la no discursiva es la procedimental. Como les digo, por eso es que es difícil explicarle a alguien cómo montar en bicicleta. Eh, y por otro lado, en la discursiva se puede dividir en semántica y episódica. Yo aclaro que a lo largo de la tradición filosófica, los filósofos le han dado una prioridad a la memoria episódica. De hecho, Bertrand Russell la llamaba la memoria verdadera. Y yo creo que básicamente lo hacían porque consideraban que todo nuestro conocimiento semántico se deriva de alguna u otra manera de nuestro conocimiento episódico, de nuestras experiencias. Ahí hay como una suerte de empirismo detrás de esta idea, pero digamos que más allá de eso, pues esa es la idea básica que se ha sostenido, y por eso la filosofía tradicional, desde Platón incluso, se ha concentrado en la memoria episódica. Y nada más también les cuento, precisamente parte de los desarrollos actuales de la filosofía de la memoria es concentrarse o tratar de pensar más este aspecto que ha sido tal vez un poco descuidado, que es qué es la memoria semántica. Nada más, este era un comentario suelto.
no voy a decir mucho más sobre memoria semántica. Espero que no me pasa la diapositiva. Bueno, entonces, como les dije, como esta es la memoria que más han discutido los filósofos, la pregunta es cómo es la mejor manera de caracterizar la memoria episódica. Y pues una de las formas de caracterizarla, como les digo, tiene que ver con su contenido. El contenido es aquello que encontramos. Entonces, recuerden que vimos que cuando hablamos de memoria podemos hablar de varios aspectos, sea el mecanismo, sea el funcionamiento, sea el contenido. Una de las formas características de caracterizar la memoria episódica es de acuerdo a su contenido. ¿En qué consiste ese contenido que yo estoy recordando? Y Aristóteles, que es uno de los primeros filósofos en pensar sobre este asunto, claro que Platón ya van a ver que tiene también apuntes, dice que la memoria, o define la memoria como la facultad que se encarga de proporcionarnos información verídica sobre el pasado. Esta definición, aunque digamos es muy tentativa, tiene varios problemas inmediatos. Uno es que podemos tener recuerdos sobre el futuro. Por ejemplo, yo puedo recordar que tengo una cita con Jorge mañana, y también puede que yo tenga recuerdos falsos. Entonces, frecuentemente recordamos sucesos que nunca ocurrieron o que ocurrieron de otra manera. De todas maneras, anticipo que esta objeción de los falsos recuerdos es una objeción que es polémica, y es polémica porque no todo el mundo, no todos los filósofos aceptan que es adecuado hablar de falsos recuerdos. Algunos filósofos creen que en la definición del recuerdo está contenido que tiene que ser verdadero, porque si no, no es un recuerdo, sino que es una imaginación, una alucinación o simplemente, bueno, un error, pero no debemos categorizarlo como recuerdo. Pero poniendo eso entre paréntesis, digamos que hay dos objeciones posibles a esta caracterización. Entonces no es algo como claramente aceptado que el recuerdo sea verdadero. Otra forma de caracterizar el recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes han estado en la Universidad de Antioquia, pero pues yo estoy muy nostálgico, me hace mucha falta, entonces puse esta imagen. Esta imagen es la imagen de la escultura de Arenas Betancourt, que está en la plaza central de la Universidad de Antioquia. Y digamos que uno podría caracterizar el recuerdo versus otros contenidos de otros estados mentales por su intensidad, por su vivacidad. Entonces podemos suponer que aquí al lado derecho tenemos la percepción, suponiendo obviamente que estamos frente a la escultura de Arenas Betancourt. Luego tendríamos el recuerdo y luego tendríamos la imaginación. Digamos que habría algo así como unos grados de vivacidad que son entre más perceptivo es más vivo, y entre menos perceptivo pues está más degradado. Filósofos como Descartes, Hobbes y Hume han abogado por una aproximación como estas y han sugerido que los recuerdos son más vivaces, claros o vívidos que las imágenes o las imaginaciones, pero menos que las percepciones sensoriales. Entonces tendríamos el recuerdo entre estos dos casos. Este sería entonces un criterio fenomenológico para caracterizar el recuerdo. Otros filósofos como Bertrand Russell han sugerido que cuando estamos recordando, lo que caracteriza el contenido del recuerdo, entre otras cosas, porque Bertrand Russell pone varias condiciones, es que el recuerdo viene acompañado de un sentimiento de pasado. Hay algo así como un sentimiento que probablemente no es muy aparente, pero está ahí, de que es una percepción añeja, algo así como esto ya pasó. Y James dice en cambio que lo que hay es un sentimiento de familiaridad, sentimos que aquello que percibimos nos es familiar. Entonces, lo que acabamos de ver son criterios fenoménicos para decir que algo es un recuerdo, pero hay muchos filósofos que consideran que esos criterios fenoménicos
no son satisfactorios, y sobre todo no son satisfactorios porque a mí me pueden parecer las cosas de muchas maneras. Me puede parecer que a alguien ya la conocí, o me puede parecer que no conozco a esta persona, me puede parecer algo familiar, me puede parecer algo, digamos, pasado, pero pues después de todo yo puedo estar equivocado. Entonces necesitamos criterios mucho más, digamos, metafísicamente estables, y por eso muchos filósofos consideran que debemos apelar a un requisito causal, y es, independientemente de cómo me parezcan a mí las cosas, lo importante es que efectivamente los hechos hayan causado mis recuerdos. Es decir, que cada vez que yo recuerde esta información, esto es un recuerdo, sí, solo sí, fue causado por la fuente de la Universidad de Antioquia. Y si yo incluso digo que me lo estoy imaginando, como en el caso que discuten un par de filósofos, que Martin y Deutscher, el caso de un pintor que se inventa un paisaje, cree que se lo está inventando, y luego sus padres ven el paisaje y le dicen, no, mira, este es el paisaje que tú veías cuando estabas pequeño. Entonces, en ese caso, lo que dice Martin y Deutscher es el criterio fenomenológico no es adecuado, la persona está recordando, así no crea que está recordando, así no sienta que está recordando. Entonces, eso para ver cómo se ha caracterizado el recuerdo, ver los debates que hay sobre las formas en que debemos caracterizar el recuerdo y separarlo, individualizarlo frente a otros estados mentales. Pero además quiero en este momento pasar a reconstruir un debate muy importante que hay hoy en día, que ya lleva unos años, pero que sigue ahí, y es, digamos, el debate central de la filosofía y la memoria hoy en día, y es el debate que hay entre las teorías de la preservación versus las teorías de la reconstrucción del recuerdo, de la memoria, ¿cierto? Entonces, las teorías filosóficas sobre recordar episódico se debaten entre si cuando recordamos lo que estamos haciendo es recuperando información que está preservada en algún medio, ese medio sería la memoria, o si estamos reconstruyendo la información. Entonces paso a presentar. Eh, la teoría preservacionista, digamos, clásica, está ya contenida en Platón, está en el Teteto, y traigo aquí una cita, dice Sócrates: concédeme entonces que hay en nuestras almas una tablilla de cera, la cual es mayor en unas personas y menor en otras. Si queremos recordar algo que hayamos visto o oído, o que hayamos pensado nosotros mismos, aplicando a esta cera las percepciones y pensamientos, los grabamos en ella, como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que ha quedado grabado lo recordamos y lo sabemos en tanto que permanezca su imagen, pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse lo olvidamos y no lo sabemos. Entonces yo puse en rojo unos elementos que yo creo que son claves, eh, y básicamente es la metáfora de que lo que pasa cuando percibimos eventos en el mundo es que esas impresiones se graban en nuestra memoria, sea lo que sea. Lo interesante es que si ustedes ven aquí, por ejemplo, Platón usa esta metáfora para explicar por qué ciertas personas tienen mayor o menor capacidad de recuerdo, y además explica cómo, digamos, esa idea de que lo que yo recuerdo es parecido a lo que yo vi, por esa analogía que se crea o esa homología que se crea al, eh, al crear un sello, ¿eh? Que cuando se deja una marca, pues lo que vemos es que queda una forma similar a aquello que creó la marca. Eso pasa con las huellas, pasa con las marcas que dejamos en distintos elementos. Y en este caso, aquí el sello imprimiría algo que queda grabado. Entonces, vean que aquí lo que está diciendo Platón es que cuando yo recupero, lo que estoy es, a partir de esa marca, trayendo esa información que quedó ahí guardada. Entonces, por eso esto se llama una teoría preservacionista, que concibe la memoria como almacenamiento de información de aquello que hemos vivido y que queda grabado. De ahí surge vean, era que ahí está muy clara ya la idea de engrama o huella anémica,
que nos acompaña a lo largo de la historia y que aún en el siglo XX sigue siendo clave en los debates de filosofía de la memoria y sigue siendo una pregunta, por lo demás, aún sin respuesta. Bueno, por otro lado tenemos a Aristóteles, que propone la idea de icon, que sigue elaborando estas ideas de Platón, y básicamente dice que el icon tiene tres condiciones importantes que debe cumplir. Por un lado, la condición causal, haber sido causalmente producidos por el evento recordado y a su vez ser causalmente responsables del recuerdo. Tenemos la condición de retención, es que debe retener la información inicial desde la codificación, es decir, desde el momento en que yo tuve la experiencia hasta el recobro. Y finalmente una condición de similaridad, y es que deben ser estructuralmente isomórficos, similares o semejantes a los eventos que representan. Como ya les dije, vemos aquí ya esa noción del siglo XX de engrama o huella anémica, que es tan importante. Y para entender el papel que está jugando ese engrama o esa huella anémica, tenemos que pararnos desde la perspectiva de la teoría causal de la memoria, porque es esta teoría la que finalmente va a necesitar este dispositivo o este concepto. Y eso es una cosa muy importante, porque lo que quiero que también veamos aquí es que la idea de la huella anémica es ante todo un requisito, si ustedes quieren, conceptual o teórico, y es que pues, para poder entender cómo es que podemos conocer, para poder entender cómo es que podemos tener memoria, desde Platón cuando ya teníamos que pensar cómo era esa manera en la cual la memoria podía mantener o preservar la información, servir de justificación, proveernos con la información que necesitamos. Y básicamente lo que hace la huella anémica es esa conexión causal entre el pasado y el futuro. Tenemos un tiempo 1 y un tiempo 2, y eso que conecta ese tiempo 1 y ese tiempo 2 es la existencia de una huella anémica que ha sido causada por la percepción o, si ustedes quieren, por esa impresión que tuvimos en nuestra mente y que conserva esa información desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. La filósofa Marta Neal lo dice, digamos, muy claramente en esta cita. Dice, está implicado en la noción ordinaria de memoria o del recuerdo, que el acontecimiento de la memoria debe tener como parte causa. Cuando dice parte causa, estamos ya en el terreno metafísico, y es la pregunta, ¿qué es lo que constituye la memoria? ¿Cierto? Según ella, la huella anémica hace parte de la memoria, y es lo que une el presente y el pasado. Entonces dice, debe tener como parte causa la ocurrencia del acontecimiento recolectado. Eso es lo que hace que sea tan fácil para nosotros aceptar la historia de huellas cerebrales o huellas mnémicas como una condición fisiológica del recuerdo. Completan las lagunas de la cadena causal que se consideran necesarias para explicar el recuerdo. Entonces, frente a estas ideas de preservación tan fuertes, surge otra propuesta, una propuesta mucho más radical, que considera que la memoria no es preservación y que no hay razón para suponer que lo que estamos haciendo cuando estamos recordando es recuperando información que está guardada en nuestra mente. Locke tal vez es uno de los primeros filósofos que propone una teoría reconstructiva de la memoria, y básicamente lo que esta teoría propone es que cuando recordamos no estamos yendo a buscar algo que está almacenado, sino reconstruyendo nuevamente aquello que estamos buscando. Entonces, cito a Locke, dice, pero este almacenamiento de nuestras ideas en el repositorio de memoria solamente significa esto, que en muchos casos nuestra mente tiene el poder de revivir las percepciones que ha tenido, y tal es el sentido en que se dice que nuestras ideas están en nuestra memoria, cuando en realidad no están en ninguna parte.
sino que tan solo hay la capacidad de la mente de revivirlas a voluntad. Algo similar dice Hobbes al inicio del Leviatán, dice algo así como: así la imaginación y memoria son una cosa que para diversas consideraciones posee diversos nombres, son una misma cosa. Entonces, lo que quieren resaltar estos filósofos es que tanto en el caso de la memoria como la imaginación estamos ante un fenómeno de reconstrucción. Y dado que no tenemos, digamos, una información guardada, lo único que nos queda es imaginar cómo pudo haber sido el pasado. Y pues para lograr imaginar esta información, cómo fue el pasado, pues lo que hacemos es recurrir a una capacidad que tenemos, que es la capacidad imaginativa, que nos sirve para recrear cualquier otra condición, sea futura, sea simplemente posible. Y psicólogos y teóricos como Bartlett coinciden en esta afirmación. Entonces lo que dice Bartlett es: recordar no es volver a estimular unos vestigios fijos, sin vida y fragmentarios. Es una reconstrucción o construcción imaginativa elaborada a partir de la relación de nuestra actitud hacia una más activa de antiguas reacciones y experiencias organizadas pertenecientes al pasado, y nuestra actitud hacia ciertos detalles sobresalientes que comúnmente aparecen en forma de imagen o lenguaje. De este modo, casi nunca es algo exacto, ni siquiera en los casos más rudimentarios de recapitulación ordinaria, y no es en absoluto importante que sea exacto. Entonces, estas teorías reconstructivas además dan cuenta de un fenómeno que tal vez han pasado por alto los filósofos que se han concentrado más en el almacenamiento, y eso es lo que quieren hacer, digamos, énfasis es en el error. En muchos de los casos, cuando recordamos, cometemos errores. El error es algo común en la memoria, tanto en el hecho en que podemos desfigurar o cambiar el contenido de lo que recordamos, pero también está el caso en que hay veces decimos recordar cosas que nunca vivimos. Eso pasa frecuentemente, pues, o frecuente no, pasa algunas veces cuando alguien nos cuenta una historia o la hemos escuchado muchas veces y la escuchamos tanto que creemos que estuvimos ahí. Y luego nos dicen que, pues, que efectivamente, no, pero por ejemplo, no sé, tal paseo que estuve con amigos y uno cree que sí cuando fuimos allá, y de pronto también te dicen: no, pero tú ese día no fuiste, tú no estabas. Y bueno, eso pasa, eso pasa. No digo que pase todos los días, pero eso pasa, y estos teóricos tratan de explicar por qué es posible que esto pase. Y es posible porque no estamos frente a una capacidad, digamos, infalible, sino que estamos ante una capacidad que hace lo mejor que puede para reconstruir cómo fue el pasado. Y por esa particularidad es que muchos de estos teóricos conciben el recuerdo o el recordar como una capacidad de viajar mentalmente en el tiempo. Es decir, lo que muchos de estos teóricos quieren afirmar es que realmente tenemos una sola capacidad, que es la capacidad imaginativa, la capacidad de producir imágenes, que nos permite ir sea hacia el pasado, sea hacia el futuro, de una manera, digamos, dinámica. Y esto, pues, si ustedes también lo quieren poner en términos ontológicos, nos ahorra postular, digamos, dos capacidades distintas y nos dicen: no, hay una sola capacidad que puede funcionar de maneras distintas, depende para qué la estemos usando. Incluso algunos consideran que esta misma capacidad puede también tener uso en, por ejemplo, el pensamiento contrafáctico. También podría estar implicada en el pensamiento, digamos, divagativo. Entonces, sería una capacidad mucho más dinámica que pensar que tenemos, digamos, dos capacidades, cada una con funciones súper claras, precisas, una, digamos, epistémicamente muy robusta, que sería el recuerdo, otra que sería epistémicamente sospechosa o incierta, que sería de imaginación, y más bien sería pensar que tenemos una misma capacidad que funciona de manera dinámica y que puede llevar a cabo distintas tareas. Entonces, el debate hoy entre estas dos perspectivas lo podríamos ver con esta gráfica, que obviamente
sobresimplifica el debate, pero hay muchas posiciones intermedias, pero bueno, yo quiero, como esta es una charla introductoria, pues yo quiero simplemente mencionarles que, digamos, los filósofos clásicos del siglo XX que defendieron, digamos, el preservacionismo, ahí tenemos a Martin y Deutscher, ya más contemporáneos, digamos, todavía muy activos, tenemos a Sven Bernecker, a Dorothea de Bus, Marcus Wernicke y Sarah Robbins. Y por el lado del constructivismo tenemos aquí sus defensores más fuertes. Entre ellos destaco la presencia de un colombiano, Felipe Brigar, que ha estado trabajando fuertemente desde una perspectiva interdisciplinar para defender una teoría simulacionista de la memoria. Tenemos también a John Sutton y a Kirk Michael. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en esta siguiente sección de mi charla es mostrarles cómo los datos de la psicología actual, algunos datos de la psicología actual, parecen hablar a favor de la teoría reconstructiva. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles aquí es cómo se puede articular la filosofía con los datos de la psicología y de la neurociencia. Porque es parte de las formas de hacer filosofía que me han interesado y que obviamente quiero estimular. Les voy a presentar aquí, este se trata de un estudio ya clásico de Cronbach y sus colegas, que en el 96 publicaron un artículo en el cual exploraban los recuerdos que tenían algunas personas holandesas sobre un accidente de aviación que hubo en Holanda. Básicamente lo que ellos hicieron fue preguntarle a las personas si recordaban haber visto el video del accidente del avión. El dato principal es que 66% de los participantes a quienes entrevistó reportaron que vieron el video. Y solo el 18% reportaron que no recordaban haber visto el video. Lo interesante de este estudio es que nunca hubo un video del accidente. Entonces, la pregunta obviamente que se hace, la teoría es, ¿cómo es posible que 66% de las personas entrevistadas se hayan equivocado con respecto a su memoria sobre el video? Entonces, claro, una teoría simulacionista podría decir algo así como esto: las personas han visto videos de accidentes de avión, se informaron, supieron que hubo un accidente, imaginaron, o esto generó una experiencia imaginativa del accidente y por lo tanto supusieron que efectivamente habían visto el avión. Entonces, básicamente lo que ellos dicen, lo que dirían, interpretarían estos datos mostrando cómo en el caso de memoria se trata de una capacidad simulativa. Y en este caso simular ver un accidente de avión. Otra fuente muy importante de inspiración para las teorías simulacionistas tiene que ver con los trabajos de Elizabeth Loftus, y básicamente lo que hace ella es estudiar el efecto de la información errada, el misinformation effect. Y básicamente lo que ella quiere estudiar es cómo, por ejemplo, al introducir ciertas palabras o ciertas frases en la conversación o en un proceso interrogatorio, estos elementos pueden contaminar el recuerdo. Y básicamente, si yo pongo, por ejemplo, a alguien a ver una escena como esta y que luego hay un accidente de tráfico, yo puedo tener a esa persona y preguntarle, bueno, ¿cómo fue el accidente? Y si yo después le pregunto, introduciendo una información falsa, por ejemplo, ¿usted cree que el carro frenó o no frenó ante el signo de ceder el paso? Aun cuando en realidad lo que había era por ejemplo, un signo de detenerse, pues esta información errada puede modificar el recuerdo de la persona y la persona puede reportar que efectivamente había un signo de ceder el paso
cuando en realidad había un signo de parada. Esto, por simple que parezca, muestra hasta qué punto la información puede contaminar nuestro recuerdo y hacernos recordar cosas que no recordamos. Y Elizabeth Loftus ha demostrado esto y la importancia de esta información incluso en tribunales, pero no voy a entrar en detalles. Hay un efecto que se llama el efecto de Schrödinger-McDermott, que pues es normalmente cuando yo doy esta charla o cuando he dado, lo hago al público, pero esta vez no lo voy a hacer por temas de tiempo. Básicamente lo que se hace es que en este experimento se lee una lista de palabras como las siguientes: cansancio, cama, despierto, descanso, sábanas, ronquido, adormilado, almohada, bostezo, noche, sábana, siesta, calma. Se le pide a la persona que trate de recordarlas, que trate de concentrarse y recuperar tantas palabras como pueda. Luego se le pide que la recupere y se mira si la persona recupera la palabra dormir. Y efectivamente muchas de estas personas, no todas, pero una muy buena proporción, recupera entre las palabras o recuerda entre las palabras de la lista dormir. Pero la palabra no estaba. Si ustedes ven, esta es la lista que les leí, la palabra dormir no estaba. Muchas personas la recuperan. Yo cuando esta charla hago este ejercicio y pues al menos unas 2 o 3 personas en el público generalmente terminan, sí dicen que recuperan la palabra dormir. Y básicamente eso se puede ver en estos gráficos, pero ya les voy a mostrar cómo interpretarlo si quieren, interesante. Estos gráficos muestran la proporción de veces que las personas reportaron que una de estas palabras le era familiar, que ya la había estudiado en la lista de palabras. Y en negro y en gris tenemos en negro los sujetos, digamos, normales, neurotípicos. Con esta raya tenemos a las personas mayores y en gris y esta otra son los pacientes, estas son los pacientes con Alzheimer y estos son los pacientes amnésicos. Lo interesante es que las personas normales y mayores tienen mayor proporción de palabras recuperadas o reconocidas como ya estudiadas, mientras que los amnésicos y los pacientes con Alzheimer recuperan menos palabras o reconocen menos palabras en la lista. Pero lo interesante lo vemos aquí. Estas son las falsas alarmas, es decir, cuando la gente se equivoca sobre una palabra que no estaba en la lista. Y vemos que de la misma manera que los adultos y los controles recuperan muchas palabras, también se equivocan muchas veces, es decir, recuperan más palabras de las que realmente estaban en la lista o palabras que no estaban en la lista. Y curiosamente, los pacientes con Alzheimer o los amnésicos no solo recuperan menos, sino que también se equivocan menos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos pacientes con esta condición se equivocan menos que las personas con la memoria? Y básicamente la intuición que hay detrás de la explicación de este fenómeno es que básicamente precisamente lo que están haciendo las personas, digamos, que no tienen una patología psicológica o neuronal, lo que están haciendo es tratando de recuperar, pero obviamente esa recuperación se da también basada en pistas semánticas en la cual el sujeto reconstruye a partir de un campo semántico. Y en ese campo semántico, si ustedes ven, en este campo semántico estaría claramente o fácilmente es plausible que esté la palabra dormir. Mientras que si no hay un tipo de reconstrucción como las que estamos viendo, pues eso sería lo que pasa con los 2 otros tipos de pacientes. Pero ya vamos a ver esto con el siguiente estudio. Entonces, como decía, además de lo que les acabo de mostrar, hay otros 2 datos interesantes. Por un lado, está que para los pacientes amnésicos es imposible no solo recordar sucesos del pasado, sino que también es difícil imaginar los eventos del futuro. También eso pareciera que van en la misma línea que las predicciones que haría una teoría simulacionista del recuerdo. Otro caso
digamos que va por la misma línea, muestra que la capacidad de recordar episódicamente en el pasado aparece en la misma etapa del desarrollo infantil que la capacidad de imaginar. Eh, bueno, entonces esos son los datos psicológicos y ahora vamos a ver rápidamente, porque no quiero demorarme mucho, los datos de las neurociencias. Básicamente, eso es una diapositiva muy compleja, pero voy a sintetizar, digamos, los elementos fundamentales. Básicamente, este es un artículo de Schachter y Addy desde 2007, que fue y es un artículo que, digamos, revolucionó los estudios de la memoria, de la neurociencia de la memoria, pero también, obviamente, la filosofía de la memoria. Y básicamente lo que ellos hicieron fue algo muy similar a lo que estábamos viendo ahora, que es el tema de, se ponían unas imágenes, la persona tenía que estudiarlas, tenía que memorizarlas, y vean que las imágenes no tienen formas de nada real, es decir, no tienen formas de, esto no tiene forma, por ejemplo, de un animal, ni de un utensilio que uno pueda reconocer, son unas imágenes ahí amorfas. Y luego las personas debían juzgar si era nuevo, un estímulo nuevo que nunca habían visto, o si era viejo. Lo interesante, nuevamente lo que encontraron fue un patrón muy similar al del efecto de Schrödinger-McDermott, pero lo más interesante que encontraron es que cuando las personas se equivocaban y decían que algo, ya, una de las imágenes durante el test ya había sido estudiada, la misma área cerebral estaba activada, en particular el hipocampo. Entonces, lo que ellos tratan de sugerir con este estudio es que el hipocampo, que sería sería parte de ese sistema fundamental de reconstrucción, que le permitiría a los sujetos predecir o simular aquello que ya había visto y que siempre que funciona tanto en los casos de reconstrucción exitosa como en los casos de reconstrucción no exitosa o en los casos de error. Eh, entonces, y digamos que ese mismo estudio tiene otro momento en el cual le pedían a los sujetos recordar eventos pasados e imaginar eventos futuros. Y si ustedes ven las imágenes de resonancia magnética son muy similares. Pareciera que se activan las mismas áreas cerebrales tanto al recordar como al imaginar. Entonces, este dato pues, ¿no?, ha hecho que muchos, digamos que los teóricos simulacionistas, consideren que pues, entonces están en lo cierto porque no tenemos dos mecanismos diferentes, uno para la imaginación y otro para el recuerdo, sino que tenemos un mismo mecanismo que lleva a cabo ambas funciones. Sin embargo, digamos que antes de concluir, yo quiero decir que no podemos ir muy apresurados. Pareciera que lo que yo les he mostrado hasta aquí quisiera decir que entonces los simulacionistas tienen la razón, y no quiero llegar hasta allá, simplemente quiero decirles que tenemos una serie de datos que ponen en problema nuestra tradición, que ponen en problemas la forma clásica en que habíamos concebido la memoria, pero como ustedes saben, en filosofía las discusiones son largas y difíciles. Entonces, antes de cantar victoria, tendríamos que analizar la situación. Y por eso algunos filósofos, como Mohan Maten, proponen un punto intermedio. Y hoy en día hay distintos filósofos que están tratando también de trabajar en este punto intermedio. Filósofos como Sarah Robbins, el mismo Felipe de Brigada pues trata de buscar este punto intermedio. Y básicamente es un punto intermedio que lo voy a citar aquí a Maten. Dice, es comúnmente sostenido que la memoria es preservación, y seguramente lo es, pero es un error creer que la memoria es preservación de lo que es experimentado o representado en la memoria experiencia
o en imagen o en la creencia. Lo que es preservado es una traza, una huella anémica, un engrama, a partir del cual es posible reconstruir una imagen o recuerdo. Precisamente, qué pena, se me olvidó mencionar a Marcus Wernicke, que también es uno de los filósofos que también está trabajando más fuertemente en explicar cómo es posible que, a pesar de que se trate de un sistema en muchos aspectos que parece ser reconstructivo, esa reconstrucción se da a partir de algo que se guarda, y eso que se guarda es la huella anémica. Obviamente queda una pregunta muy importante, y es explicar en detalle en qué consiste esa huella anémica, cómo se implementa neurológicamente, pero pues esa es una de las tareas que tenemos ahora en la filosofía de la memoria. Entonces, para terminar, con algunas conclusiones que más que conclusiones son preguntas. La primera es que terminamos con un problema conceptual, si debemos abandonar el concepto tradicional de la memoria como almacenamiento. Tenemos un problema metafísico, y es si la imaginación y la memoria son realmente una sola capacidad, contrariamente a lo que nos dicen nuestras intuiciones y sentido común. Y finalmente tenemos un problema epistemológico de si la memoria es meramente reconstrucción del pasado. Si es así, ¿qué garantiza que nuestro conocimiento, dado que, como nos señaló Bertrand Russell en el Enigma de la Memoria, la gran mayoría de nuestros conocimientos dependen de la memoria? Entonces, ahí termino mi charla, y les agradezco mucho su atención, y los invito a consultar el último número de estudios de filosofía, donde tenemos un número dedicado a la filosofía de la memoria. Tenemos una serie de artículos de investigación y de reflexión sobre distintos aspectos de la filosofía de la memoria. Entonces, aquí pueden ver algunos títulos. Tenemos una introducción, tenemos un artículo sobre la entrevista autobiográfica y la relación memoria y percepción. Tenemos un artículo de Alan Kirsby, que es un artista y va a combinar filosofía y arte. Tenemos este este artículo de Andrés Santana, donde trata de hablar de discontinuidad entre memoria e imaginación. Entonces vean que ahí él está precisamente centrándose en ese debate entre preservacionistas y simulacionistas. Y tenemos este artículo de Melanie Rosen y Michael Barkasi, que evalúa ciertos aspectos fenomenológicos de memoria, y es que hace que la memoria se sienta como, que un estado mental se sienta como una memoria, y básicamente ellos proponen la importancia del sentimiento del pasado, y evalúan el sentimiento de presencia. Tenemos otro artículo, uno sobre, ya este es histórico, Descartes y memoria intelectual. Tenemos dos artículos de reflexión, uno de Nikola Andonovsky sobre la causación y los roles mnemónicos. Y tenemos otros de Marina Tracas, donde ella discute el sentido de pertenencia de nuestras memorias, porque nuestras memorias se sienten como nuestras. Tenemos un simposio sobre este libro de Jordi Fernández, Memoria, una teoría autorreferencial, y ese simposio se compone de 3 artículos, uno de Gerardo Viera, Sintiendo el pasado, más allá del contenido causal, este de Steven James, que tiene que ver con la inmunidad al error por identificación, y la teoría funcional autorreflexiva de la memoria. Tenemos uno de Sarah Robbins, que es las fallas o los fallos del funcionalismo para la memoria. Y finalmente, la réplica de Jordi Fernández, que se titula Defendiendo el funcionalismo y la autorreferencia de memoria. Entonces, esto es para invitarlos a conocer este último número, que salió a finales de julio. Listo, muchas gracias. A ti, Santiago, muchísimas gracias por esta muy interesante conferencia de un tono total de interdisciplinariedad. Entonces, como mencionaba Ángel en el chat,
aquellas personas que quieran hacer sus preguntas pueden pedir la palabra acá por Zoom y también por Facebook, porque estamos retransmitiendo por allá. Mientras pues la gente entra un poquito en calor, más si están aquí en Bogotá y en confianza, quisiera yo conversar con Santiago, preguntarle algo que, una duda que siempre tengo y una meta también que tengo en mi propio trabajo. Y es pensar cuál es el aporte de una área hacia la otra. En este caso, pues, de la filosofía y la psicología. Tú nos presentaste las teorías clásicas de la memoria en filosofía, empezando desde Platón, Aristóteles, Russell, etcétera, y después pues, algunas investigaciones en neurociencia, en neuropsicología. Entonces, yo no sé si qué tan difícil puede ser la pregunta, pero en parte, de un lado, la investigación científica, los resultados de investigación científica podrían tomarse como una evidencia a favor en el debate entre las teorías de la preservación y la reconstrucción. Yo te hago estas preguntas, digamos, en ese marco grande de discusión, que me parece súper importante que nosotros los que trabajamos estas áreas interdisciplinarias las tengamos en cuenta, y es en qué medida entonces podemos integrar los resultados de investigación a discusiones conceptuales, ¿no? Digamos, del lado de la ciencia hacia la filosofía, pero también hacia el otro lado. Entonces, cómo estos avances en discusión y en análisis conceptuales finos que son tan interesantes como los que nos presentaste hoy, pues pueden de alguna manera incidir en las trayectorias de la investigación científica. No sé si lo sepas, tal vez con algún ejemplo en particular de cómo haya un equipo interdisciplinario donde pues algún filósofo partidario de la teoría de la reconstrucción haya logrado aportar para afinar una pregunta, para enderezar la metodología respecto al tipo de correlaciones que se quieran encontrar, etcétera, etcétera. Respecto a lo anterior, y ese es como un agregado acá, porque a mí siempre me ha llamado mucho también la atención las teorías causales en filosofía. Entonces, ¿cómo esta teoría causal fuerte de que realmente debe existir un hecho que haya causado el recuerdo, ¿no? La fuente, o sea, si yo tengo el recuerdo de la fuente de la Universidad de Antioquia es porque, de hecho, la fuente, el hecho en el mundo allá causó mi recuerdo. Si esto se conjuga con el tema en la investigación científica, porque, bueno, una opción es que, pues, esas teorías de la causalidad, la explicación causal, tipo Hempel, pues quedaron un poco allá en el recuerdo, allá en el museo, como de cosas, porque en realidad, pues, la ciencia, en términos de indagación causal, antes como en otro cuento. Lo pregunto, en realidad, no sé si eso sea así o si hay algún tipo de conjugación interesante entre teorías causales de la memoria en filosofía con investigación científica. Yo no sé como cuántas preguntas te hice, como 3, pero pues espero No, que... pero está muy bien. Yo creo que tu primera pregunta, o sea, me encanta, y me encanta es porque es la pregunta básica que guía mi orientación filosófica, ¿cierto? Y es, ¿qué debe hacer la filosofía, ¿cierto? La filosofía debe quedarse leyendo a los clásicos y tratando de interpretar lo que dijeron los clásicos, o si la filosofía debe ir más allá y debe entablar diálogos. Y yo creo que, digamos que, como ya, pues obviamente esta charla no muestra, mi idea es que la filosofía debe entablar diálogos, y como en todo diálogo debe tanto hablar como escuchar. Entonces la filosofía habla y le cuenta la historia de los conceptos a las disciplinas, en particular le cuenta la historia de la filosofía de la memoria, porque la memoria no se la inventaron los psicólogos con el nacimiento de la psicología, que por cierto pues nace como disciplina bien consolidada a finales del siglo XIX, sino que las teorías de la memoria, como demostré en mi charla,
surgen, digamos, las intuiciones que tenemos sobre la memoria surgen desde la filosofía clásica de Aristóteles y Platón. Entonces, digamos que los filósofos tienen esa función de contarle a los psicólogos, vea, esto es lo que dice la tradición, esto es lo que ha dicho, pero no solo, obviamente no solo contar lo que ha dicho la tradición, sino también contarle, vea, hay ciertos fenómenos que queremos explicar, entre ellos el fundamental, uno de los fundamentales es el conocimiento, y para poder explicar cómo es que conocemos, tenemos que tener ciertas condiciones, entre ellas condiciones como las que hemos mencionado, una condición causal que puede ser, entre comillas, digamos, mayor o menor, con mayor o menor fuerza, ¿cierto? Podemos ser muy estrictos sobre la conexión causal, o podemos ser, digamos, más flexibles. Bueno, sobre grados de causalidad, sobre grados de preservación, etc. Además, los filósofos deben después de contar esta historia, escuchar a los científicos, y ahí viene una parte interesante, y es que los psicólogos y los neurocientíficos muchas veces encuentran los datos, pero en el momento en que los interpretan, ahí están en un ámbito que es no solo científico, sino también filosófico, porque ellos deben aventurar hipótesis, confrontar teorías, incluso imaginar qué puede ser lo que está pasando. Y ahí precisamente es donde juega un papel muy importante de diálogo entre científicos y filósofos. Yo, por ejemplo, les cuento que en mi experiencia hay muchos científicos, psicólogos, neurocientíficos que precisamente están muy interesados en escuchar y dialogar con los filósofos, porque saben que los filósofos tienen esa capacidad, digamos, de arquitectura conceptual, esa capacidad, digamos, de ser rigurosos en la argumentación, en las distinciones, y en no confundir todo con todo, que es a veces una de las, digamos, de los vicios que los filósofos a veces encuentran en los psicólogos o en los científicos. No digo que en todos, pues, obviamente. Entonces, yo creo que hay una cooperación muy fructífera, y nosotros, los filósofos, obviamente aprendemos de los científicos en la medida en que no podemos simplemente quedarnos pensando cómo podrían ser las cosas en el mejor de los mundos posibles o cómo deberían funcionar las cosas, sino que tenemos que esforzarnos en ver qué es lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Entonces yo creo que es un diálogo en el cual tiene que haber apertura de ambos lados. También reconozco que no siempre se da esa apertura, pero yo siento que es, digamos, la perspectiva más prometedora que hay hoy en la filosofía. Ojo, y digo más prometedor en sentido interdisciplinar, que puede ser con la psicología, la neurociencia, pero también puede ser con otras disciplinas. Es decir, en la medida en que la filosofía va y discute con la historia, con la sociología, pero se escucha y se dialoga, es que puede haber un real progreso. Si nos quedamos solos, pues yo creo que no va a haber, digamos, como un avance. Muchas gracias, Santiago, pero permíteme insistir solo en un punto, y es hasta qué punto la discusión entre la preservación y la reconstrucción, por supuesto que tiene su lado conceptual, pero hasta qué punto dirías tú que esa discusión puede seguir siendo solamente conceptual. Vamos a poner en el lugar de un científica recalcitrante que dice: yo no entiendo a los filósofos porque siguen discutiendo si en realidad esto se decide en el laboratorio de neurociencia, ¿no? Y como siempre, pues con las promesas de la neurociencia. Tal vez ahorita no tenemos, pero estamos trabajando, estamos recaudando la evidencia. Entonces, pues este divertimento de las discusiones filosóficas no demasiado, ¿no? Sí, no, efectivamente, esa podría ser claro, una de las réplicas, pero la réplica filosófica también es que los datos no hablan por sí mismos. O sea, el cerebro no va a decir, es que yo reconstruyo.
o es que yo almaceno información. No, los hechos no hablan solos, y los hechos solo hablan en función de teorías y de hipótesis que permitan poner esos hechos a la luz de ciertos debates, de ciertas teorías, de ciertos conjuntos de evidencias, porque el hecho en sí mismo no dice nada. O sea, ver una activación del hipocampo en sí misma no dice nada sobre este debate. El debate tiene que ser puesto en un contexto mucho más amplio, que tiene que ver con lo que hacemos, lo que sentimos, las dinámicas del recuerdo, las dinámicas sociales, porque ahí es donde también viene otro aspecto también importante, que también de lado y lado también se viene avanzando, y es que el recuerdo no es solo lo que pasa en mi cabeza, el recuerdo es lo que yo hago con mis herramientas externas, el recuerdo es lo que yo hago con mi pareja cuando entre los dos tratamos de recordar un viaje, el recuerdo es lo que yo hago en sociedad. Entonces eso también nos muestra que también la filosofía nos permite ver otros aspectos del recuerdo y nos permite complementar y no quedarnos solo, digamos, enfrascados en un órgano y en cómo funciona un órgano. Perfecto, Santiago, mil gracias y excusas por la insistencia. No. Es una cuestión que yo misma me ando como preguntando mucho. Pero no, sí, pues muy de acuerdo contigo y esa perspectiva de que los hechos no hablan por sí solos, ¿no? Bueno, me había pedido... Pero tampoco hay que decir que solo hay, ¿cómo se llama? Que solo hay interpretaciones. Bueno, tampoco, ¿no? Sí, sí. Tampoco. No, tampoco nos vamos para allá, sí, claro. Porque también hay hechos, pero entonces hay que ver cómo se enriquecen con la perspectiva de análisis conceptual. Y yo creo que sí, en Colombia tal vez, y está muy bueno el monográfico de la revista y el que ustedes estén haciendo este trabajo de difusión, porque es que en Colombia todavía no tenemos ese panorama tan interesante que se está desplegando en el mundo de cómo la filosofía realmente está haciendo parte de equipos de investigación y están adelantando proyectos muy interesantes. Yo en particular me he enterado de estos de filosofía, perdón, fenomenología y ciencia cognitiva, que pues tú sabes, creo que debes saber, también constituyen un mundo súper interesante. Bueno, entonces vamos, creo que Ángel tiene una pregunta, pero entonces vamos primero a darle la palabra a María Tamayo, si por favor quiere proceder a prender su cámara, su audio. Hola, buenas tardes. Hola, profe Santiago, ¿me escuchan ahí? Sí, hola. Claro que sí. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta surgía, bueno, la venía pensando a lo largo de toda la charla y se reforzó con las conclusiones. Y es, pues, estas preguntas del final en la que dices que tal vez haya que abandonar esa perspectiva tradicional de la memoria preservacionista como una recuperación de un contenido exacto. O que cómo podríamos mantener, digamos, esa concepción epistemológica o esa función epistemológica de la memoria si lo que recuperamos no es un dato exacto, o hay ciertos agregados, ¿cierto? Entonces, lo que yo me preguntaba era, y también me inspiraba un poco en la charla del profe de Brigar, que veo que lo mencionó, y es, pues eso también depende como de la función que le queramos adjudicar a la memoria. Porque si uno entiende que la memoria tiene que encargarse plenamente de recuperar datos epistemológicamente exactos, de recuperar aquello que corresponde de un modo preciso con la verdad, entonces ahí hay un problema y sería, digamos, equivocado asumir la perspectiva de los reconstructivistas o del constructivismo. Pero digamos que desde esa perspectiva que ofrecía el profe de Brigar, era posible pensar que un sentido como la nostalgia no estaba basado en hechos autobiográficos precisos, sino también en hechos en los que había un agregado subjetivo, es decir, yo hago una reconstrucción de mi pasado en la que agrego ciertos sentimientos,
características, ciertas cualidades que tal vez no hicieron parte de ese escenario objetivo, pero aún así hacen parte de ese recuerdo y eso genera mi nostalgia. Pero entonces eso es importante porque quizá aquí ya la memoria no tiene solo una función para el contenido de un modo preciso, sino de construir un contenido con base en una experiencia que tuvo ciertas características objetivas de relación con la realidad y a partir de esa construcción generar, digamos... Aló, María Camila, te dejamos de escuchar. Sí, parece Hola, que ¿hasta dónde me escucharon? Hasta ciertos contenidos, generación de ciertos contenidos. Bueno, ahí me voy a tratar pues, de reconstruir desde cierta parte. El punto simplemente es cierto que yo creo como que habría que, si se piensa la memoria, si se le adjudica a la memoria otro tipo de función, como lo que sucedía con esta charla de Brigar, que ese sentimiento de la nostalgia se genera por una reconstrucción de una experiencia que tuvo una cierta realidad en su momento, pero es una reconstrucción o una construcción, porque uno está agregando contenidos subjetivos, está agregando sentimientos, está agregando un montón de cosas. Entonces ahí la memoria ya tiene, digamos, una función un poco más existencial, por así decirlo, en ese caso, porque entonces aquí la manera en la que yo me relaciono con el recuerdo ayuda a que yo realice tenga ciertas conductas en el futuro y comprenda mi experiencia de vida de otro modo. Pero eso solo se puede hacer si ese recuerdo o esa memoria particular que tengo no es simplemente una reproducción exacta y fiel de aquello que yo viví, sino que también tiene pues sus detalles subjetivos. Entonces yo creo que lo que quería decir era eso, como que eso depende de en qué sentido se esté abordando la memoria, puede uno apostarle a una u otra perspectiva, porque en ese sentido, o en un sentido existencial o emocional, sería absolutamente necesario hablar de una reconstrucción. Claro, claro, no, no, excelente, excelente tu pregunta y me encanta que hayas citado la charla de Brigar. Para los que no la han visto, yo creo que se encuentra fácil en YouTube. Felipe Brigar tiene una charla sobre la nostalgia y como les decimos, como bien señaló María Camila, parte de lo que hace de Brigar es señalar que pues, la función original de la memoria no es no es la de recordar información verídica. Y efectivamente yo creo que esa perspectiva es muy interesante porque si ustedes ven lo que está haciendo la perspectiva es hacer como una reconstrucción filogenética de la historia de la memoria, es decir, por qué los seres humanos tienen memoria, como del mismo modo que, por ejemplo, tenemos corazón, ¿cierto? Y básicamente, pues si uno pone eso en un contexto de evolución, pues es muy probable que esta capacidad mental no haya surgido efectivamente como un elemento, digamos, necesariamente de reconstrucción de información verdadera, de preservación de información verdadera. Probablemente tenga otras funciones y es precisamente ese aspecto lo que quieren resaltar o enfatizar los filósofos, digamos, simulacionistas. Entonces yo que diría es que yo concuerdo con esa idea, concuerdo con que si uno pone la memoria en el contexto más amplio de, por ejemplo, la historia filogenética de nuestra mente, por ejemplo, es muy probable que la función de esta capacidad mental no haya sido la que nosotros le atribuimos, digamos, cuando hacemos filosofía o epistemología, pero aún así, si uno reconoce eso, eso, digamos, no nos resuelve el problema epistemológico, es decir, reconocemos que efectivamente la capacidad no surgió para esa finalidad, reconocemos que eso explica ciertos errores, reconocemos que eso explica ciertos sentimientos, como el caso de la nostalgia, que está ligada a eventos que no necesariamente vivimos, porque esa es parte de la tesis de Brigar, es mostrar que la nostalgia puede ser dirigida a eventos que nunca presenciamos, nunca vivimos. Y eso nos permite explicar eso, pero también lo que quiero señalar aquí es que la pregunta epistemológica no se resuelve diciendo eso. Antes queda pendiente y queda aún con mayor, si ustedes quieren, queda pendiente con mayor urgencia.
Es decir, para el simulacionista, digamos, para el que acepte el simulacionista, el simulacionismo, entonces queda la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿cómo diablos es que ganamos conocimiento? Porque el conocimiento es uno de los, también desde Aristóteles y Platón, es una de esas cosas que, de esos fenómenos o dimensiones humanas que necesitamos explicar y que queremos explicar. Entonces, claro, esto lo que nos hace pensar es que la pregunta epistemológica o el problema epistemológico es de gran urgencia hoy en día. Nada más termino poniendo entre comillas o entre paréntesis que filósofos como Kurt Mikaelian, que es uno de los principales proponentes del simulacionismo, es uno de los que más ha trabajado en esta perspectiva de epistemología, es en cómo es posible que nuestra memoria no tenga la función de preservar información verdadera y aún así nuestros recuerdos puedan ser verdaderos o pueden constituir conocimiento, más que verdaderos, pueden constituir conocimiento. Entonces, eso sería lo que diría por ahora. Bueno, muchísimas gracias a Santiago y a María Tamayo, había olvidado su nombre. Entonces, le doy la palabra al profesor Julio César Barrera, quien también quiere formular una pregunta a Santiago. Adelante. Buenas tardes, doctor Santiago. Muchísimas gracias por la excelsa disertación que nos presentó. Yo tengo una inquietud que es la siguiente. No sé si en la filosofía de la memoria, me imagino, también tendrá muchos vasos comunicantes con el trabajo que se hace sobre la conciencia en la neurofenomenología y quiénes son como los que más teorizan este elemento. Y el otro detallito es si algunos aportes, avances de esta reflexión de la filosofía de la memoria ya se han materializado en inteligencia artificial y en robótica avanzada. Usted que está en ese status cuestiones. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por esta parte de preguntas tan interesantes. La primera pregunta sobre la neurofenomenología es una pregunta muy interesante porque, claro, este es uno de los campos donde se está haciendo, digamos, un gran avance y donde se está trabajando, digamos, con la esperanza de encontrar los correlatos neurales de la conciencia. Yo aclaro que, digamos, que no conozco, digamos, como a profundidad, digamos, este subcampo, y no sé si ellos realmente estén haciendo un trabajo particular sobre la memoria, es decir, si además de su trabajo sobre los correlatos de la conciencia, estén haciendo un trabajo particular sobre los correlatos de la memoria. Pero lo que sí quiero señalar es que hasta hace muy poco, la memoria era estudiada como un aspecto meramente proposicional. Es decir, si usted lee la literatura clásica en filosofía de memoria, lo que se decía era el sujeto S recuerda el hecho P, sí, solo sí, hay una conexión causal, punto. Lo que importaba era los contenidos, si los contenidos eran verdaderos, si eran falsos, para de contar. Hoy en día, gran parte de estos estudios están volcados a, más allá del contenido, los aspectos fenomenológicos o fenoménicos del recordar. Entonces, durante mi charla hablé, por ejemplo, del sentimiento de familiaridad, el sentimiento del pasado, el sentimiento de presencia, y precisamente, por ejemplo, aquí tenemos entre los artículos de este número, que tiene que ver con el sentimiento de pasado y presencia de Melanie Rosen y Michael Mercassi. Y precisamente lo que quiero señalar es que lo que está haciendo ahora la filosofía de la memoria es volcarse a esos elementos fenoménicos, fenomenológicos que habían sido, digamos, ignorados o pasados por altos por la tradición. También ahí estaría incluido el artículo o el trabajo de Brigar que acabamos de citar sobre la nostalgia. Son fenómenos que totalmente
digamos, poco explorados en filosofía. Ahí, qué pena, me hago autopromoción. Yo, por ejemplo, trabajo también sobre sentimientos relacionados con el recuerdo, el sentimiento de tener algo en la punta de la lengua, el sentimiento de saber, el sentimiento de olvido, que es tratar de explicar filosóficamente esos aspectos fenoménicos relacionados con la memoria. Sobre la segunda pregunta, tengo que decir que tampoco, que no sé mucho realmente, no sé mucho cómo se está implementando estos descubrimientos en inteligencia artificial. Sí, ese sí es un campo que ignoro totalmente. Muchas gracias. ¿En qué revista encuentro textos de usted sobre esas temáticas? Amén, Pues, amén de este monográfico. yo subo todos mis textos a la página de academia. Si ponen Vale. en Google, ahí Sí. te redirige a academia y ahí podrías acceder a todo. Vale, gracias. Muchas gracias al profesor Julio César, y se están animando nuestros estudiantes de la licenciatura en filosofía acá de la Universidad de San Buenaventura, y pues celebro mucho eso. Vamos primero con una pregunta que hicieron desde Facebook. José Jiménez, a quien saludo, a quien envío un cordial saludo, y dice lo siguiente: con relación a la memoria episódica, al presentar un suceso a otra persona por medio de una fotografía, podemos generar en esa persona una vivencia del hecho sin haberlo experimentado. Dice Esa José. es una pregunta buenísima, porque claro, ahí ya nos mete también a un tema que es casi que filosofía de la fotografía, filosofía de la representación, y es en qué medida las representaciones nos ponen en relación con los hechos. Pero además nos pone también en relación con el tema de la relación entre filosofía y memoria. Sí, filosofía, no, perdón, entre fotografía y memoria. Y ahí les cuento que también hay un trabajo y un jardín, digamos, un terreno de reflexión muy fértil, porque precisamente, digamos que si ustedes quieren, el debate, digamos, ya más clásico, es precisamente la primera parte de la pregunta, es cuál es la relación entre la fotografía y el hecho, ¿cierto? Muchos teóricos consideran que la relación es una relación causal, entonces de algún modo, si ustedes quieren, la fotografía sería algo así como una huella anémica externa de un evento pasado, y de algún modo uno podría llegar a interpretar que eso nos pondría entonces, de hecho, en relación con el pasado, y por eso digamos que las fotografías podrían ser evidencia importante para poder hacer una reconstrucción del pasado, y pues realmente eso es lo que hacen los detectives y las personas que se basan en fotografías e indicios para reconstruir el pasado. Pero hoy en día, digamos, el énfasis no se hace tanto en ese aspecto, sino que se hace en el aspecto en por qué tomamos fotos y para qué tomamos fotos, y cómo estas fotos se integran a nuestra memoria. Es decir, cómo nuestra, si ustedes quieren, nuestra incluso identidad como personas puede estar distribuida, nuestra identidad y nuestra memoria de nuestras vivencias puede estar distribuida en las memorias, es decir, la memoria, en nuestras fotografías. Es decir, la fotografía como una herramienta mnémica de recuerdo y obviamente también de autoconstitución personal, ¿cierto? Entonces, todo para decir que hay una relación ahí bien interesante para explorar. Y, bueno, y como estoy en espíritu propagandístico, el que esté interesado en esa relación, está este texto súper interesante de Alan Kirby que se llama No hay mapas para esos territorios, explorando la filosofía de la memoria a través de la fotografía. Ahí faltó la memoria, sí. Entonces, precisamente eso es lo que hace Kirby, y él es un artista que trata de hacer unas obras de arte con fotos, y él tiene una teoría al respecto. Entonces, los invito a leerlo. Para José, ese estupendo artículo. Muchas gracias, Santiago. Sergio
González, estudiante también de nuestra licenciatura, quiere hacer una pregunta, entonces adelante, Sergio. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Pues es la siguiente. ¿Qué papel jugaría en la memoria dentro de una perspectiva tanto materialista como naturalista? Ah, Ya voy a responder. No, es una pregunta muy buena. A ver, ¿qué les cuento? Precisamente lo que yo diría es que precisamente el enfoque de esta charla fue un enfoque materialista y naturalista. Ojo, materialista, pero materialista, digamos, si ustedes quieren, no reductivo, porque como ustedes vieron, yo no estoy diciendo que la memoria sea exactamente este o aquel estado mental, que ese sería el materialismo reductivo. Uno podría pensar en la memoria como, aquel producto de la activación de ciertas redes neurales, de ciertas redes neurales, e incluso ciertas, si ustedes quieren, ciertas regiones neurales trabajando en concierto. Eso es importante porque también ahí abandonamos esa idea, digamos, clásica de el modularismo, ¿cierto? Que era como, tenemos el cerebro que se divide por módulos. Bueno, eso está aquí, ¿cierto? Que es la caricatura de que hay un módulo de la conciencia, hay un módulo de la esperanza. Y obviamente, pues, entre más estudiamos el cerebro, más nos damos cuenta de que esa imagen no es así. Puede ser así en algunos aspectos, digamos, muy precisos, en algunos aspectos de la percepción temprana, pero obviamente lo que hoy nos damos cuenta es que cada vez hay más elementos del cerebro que están, o de las redes neurales que están interactuando para generar nuestras capacidades mentales. Entonces, digamos que es una perspectiva, la perspectiva que les he presentado aquí es una perspectiva materialista no reductiva, y obviamente también es naturalista en la medida en que quiere dar cuenta de las capacidades para recordar desde una historia evolutiva. Y esa historia evolutiva es la historia que compartimos con otros animales, y de hecho, pues esa es otra charla que podemos dar alguna vez, es la charla sobre las mentes animales, y es que precisamente muchos animales, compartimos con muchos animales, somos animales, ¿cierto? Nuestras capacidades mentales, porque venimos de una misma historia evolutiva o compartimos una misma historia evolutiva. Y en esa historia evolutiva, la memoria es solo un capítulo, y muchos la desarrollamos para llevar a cabo las mismas funciones. Entonces, vemos que muchos animales, hoy en día, pues se ha hecho estos estudios, nos damos cuenta que muchos animales cuentan con capacidades de memoria, son capaces de recordar eventos, son capaces de recordar ubicaciones, son capaces de recordar temporalidades, son capaces de recordar procedimientos. Entonces, eso nos muestra que tenemos una perspectiva. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta es la forma en que podemos tener una perspectiva naturalista y materialista, no reductiva, de la memoria. Muchas gracias por la pregunta. Nada más, claro, si uno fuera dualista, pues lo que tendría que decir es que nada, lo que yo he dicho hoy no sirve para responder estas preguntas, porque la memoria, después de todo, es espiritual, está en otra materia, en otra sustancia, y entonces tendríamos que estudiarla de otra manera. No, pero no creo, Santiago. Yo creo que todos en este momento tenemos activado el módulo de la esperanza de que sí se avance en la explicación. Gracias, Santiago, por la respuesta. Le doy la palabra a Luis Flores, que tiene la mano levantada, y sigue, ya leeremos, o si quiere formular la pregunta a Camila Sánchez. Adelante, Luis. Gracias, Flor Emilce. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Santiago, ¿podemos estudiar la memoria como una función, entre comillas, pura, con existencia independiente? ¿O solamente la podemos entender como una función
que opera para darle sentido a la realidad. Es decir, podemos comprenderla solamente en asociación a la representación que tenemos de la realidad. La memoria que tenemos en este instante sobre tu conferencia es el pasado de tu conferencia, pero también es el futuro de lo que vamos a comprender y a representarnos a partir de lo que nos dijiste. Muchas gracias, profesor Luis. No sé si sea profesor, pero bueno, en todo caso, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que precisamente esa pregunta apunta si ustedes quieren, también a una de las preguntas centrales a las que se aboca hoy la filosofía, ojo, la filosofía, la neurociencia y la psicología, y es que debemos dejar de pensar todas estas capacidades mentales de manera pura. Algo así como la memoria pura, o como la percepción pura, o como la imaginación pura, son realmente, en el mejor de los casos, una quimera filosófica, pero no solo son la quimera filosófica, sino que muchas veces, digamos, desafortunadamente, constituyen digamos, un requisito que nos impone la investigación misma para entenderlo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos muchas veces, o lo que se hace en la ciencia o en la filosofía, es descomponer al sujeto en sus capacidades, abstraerlo de la realidad, abstraerlo de sus vivencias y de su mundo, y a partir de ahí tratar de reconstruir cómo es que funcionamos. Evidentemente, lo que decía precisamente es que su pregunta es interesante, porque en la actualidad cada vez nos damos cuenta de que esa separación artificiosa pues no nos permite entender realmente cómo es que son, lo que son los fenómenos, cómo funcionan, cuál es su historia. Y precisamente eso enriquece la reflexión, pero también, ojo, es lo que quiero decir, también la dificulta, porque en la medida en que no separamos las cosas, pues no tenemos una visión, digamos, discreta. Y entonces muchos factores pueden interferir en nuestra comprensión. Entonces, todo para decir que efectivamente esa es la perspectiva que debemos y que cada vez se impone más, pero al mismo tiempo que esa perspectiva nos impone nuevos retos investigativos y explicativos. Muchas gracias por esta pregunta. Muchísimas gracias, profesor Flores. Vamos con Camila. Le reitero, si de pronto quiere abrir su micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí. Ok, bueno, mi pregunta pues va encaminada hacia pues las teorías empiristas del significado, ¿no? Porque pues estamos hablando desde un área epistemológica, ¿no? Entonces me gustaría saber, pues la teoría empirista del significado habla sobre el principio de verificación, que dice que algo tiene significado si solo si es verificable. Entonces mi pregunta es, desde esta perspectiva, los recuerdos que evidentemente son conocimiento frente a lo que imaginamos, ¿no? ¿Pueden ser verificables? Y si no es así, ¿tendrían significado bajo estas teorías empiristas del significado? Esa sería mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, claro, Camila, tiene sentido y es comprensible tu pregunta. Efectivamente, hay una, como tú bien señalaste, hay una teoría empirista del significado y una teoría empirista de la memoria, ¿cierto? Que tratan de hacer un énfasis muy importante en el contenido empírico, en la experiencia, para darle sentido, sea a nuestras palabras, sea a nuestros recuerdos. Lo que yo diría es, obviamente no voy a dar una respuesta sí o no categórica, sino que lo que yo diría es que pues en todos estos casos lo que hay que hacer es precisamente evaluar
estas teorías a la luz de estos datos, ver hasta qué punto estos datos pueden ajustarse o no a las teorías, hasta qué punto las problematizan, las cuestionan, y luego efectivamente evaluar si queremos seguir manteniendo una teoría empirista o no. De todas maneras, aclaro que tampoco es, la idea tampoco es decir como que, vea, por ejemplo, no, la idea tampoco es decir, vean, vemos que hay muchos datos a favor de la teoría simulacionista o constructiva, entonces si se trata de reconstrucciones e imaginaciones que no corresponden con lo que es verificable o con lo que fue el caso, entonces no queda refutada la teoría de empirista. No, yo quiero que mi propuesta es que hagamos más lento e incluso veamos que aún suponiendo que hay datos que parecieran ir a favor de la teoría simulacionista y que fueran en contra de la teoría empirista, habría todavía que hacer un análisis más detallado para ver hasta qué punto sí sucede y hasta qué punto no sucede. Yo creo que una evaluación, digamos, detallada de este punto y dar una respuesta satisfactoria a tu pregunta desborda un poco mi conferencia, sobre todo porque pues, hay muchas teorías empíricas y de la memoria, del significado, y habría que mirar una por una y ver cómo se encajan o no encajan. Entonces, esta es la respuesta que te podría dar. Muchas gracias por tu pregunta. Dale, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Santiago, y todas sus preguntas. Yo estaba segura de que se iban a ir animando, además con este tema, que yo creo que Santiago ya tiene experiencia, que sugiere una cantidad de conexiones impresionantes. Me alegra mucho que esté siendo también productivo para ti todo este intercambio. No, a mí me encanta porque cada vez encuentro uno nuevas preguntas, nuevos ángulos, cosas que no había considerado, no había explorado. Ajá. Es, Vamos es lo con, mejor la mejor parte de la conferencia. con otra pregunta, y además yo estoy muy contenta porque los estudiantes están muy animados. Vamos primero con una de Facebook, de Steven Pava, a quien también saludo muy cordialmente, me agrada verlo por acá. Y dice, al ser la memoria subjetiva, ¿se puede alcanzar una memoria intersubjetiva? Supongo que es. ¿Qué importancia tiene la intersubjetividad en la filosofía de la memoria? No sé, Steven, Es porque una, no tenemos horas y horas para hablar, porque me parece muy buena la pregunta. no, es una pregunta maravillosa. Y precisamente lo que quería señalar es que precisamente en la filosofía de la memoria, ahora también hay un esfuerzo muy grande por pensar la memoria más allá de, como decía ahora, del cerebro y del individuo. Y es que nosotros recordamos no solo individualmente, sino que recordamos con alguien. Recordamos con nuestra pareja, recordamos con nuestros padres, recordamos con nuestros amigos, con nuestros equipos de trabajo. Y de hecho, al recordar en conjunto, se crean distintas dinámicas. Por ejemplo, una de ellas que se ha estado estudiando ahora con mucho interés es lo que se llama la memoria transactiva, y es esas memorias que recordamos entre varias personas, en la que cada persona se encarga de recordar ciertos elementos y en la que al combinarnos los 3 o 4 personas que estamos recordando, se genera información que ninguno de los 3 o 4 podría generar de manera individual. Entonces, esto para algunos teóricos sugiere que podríamos hablar incluso de memorias grupales, de que hay algo así como una memoria propiamente grupal. Vean que si hablamos de memoria grupal estamos yendo más allá del cerebro, estamos saliéndonos de ese cráneo y estamos diciendo que esas 3 o 4 personas se integran, interactúan y cooperan para generar una memoria, digamos, un sistema mayor. Una pregunta, bueno, y también quiero anotar que esto está siendo estudiado tanto filosóficamente como psicológicamente. Que pena autopromocionarme, tengo un artículo con Kirk Michael donde precisamente evaluamos si hay algo así como un sistema de memoria grupal
Pero hay otra pregunta aún mucho más, digamos, compleja y mucho más polémica, es si existen algo así como memorias colectivas, memorias de grupos mucho más grandes, no de 3 o 4 personas que colaboran para recordar, sino memorias como de toda una nación, o memorias de, no sé, de Bogotá, de los bogotanos, memorias que todos compartan. Y ese ya es un tema más delicado, ¿cierto? Porque entonces ahí hay un debate si eso existe o no existe, si realmente constituyen un sistema, si realmente ese sistema es un sistema integrado, porque pues para hablar de sistemas tenemos que hablar de sistemas integrados. Entonces el tema de la memoria colectiva, grupal, es un tema que se está estudiando ahora, está súper fuerte. Y bueno, aclaro que también están otros temas relacionados que son temas que están también ahora muy en boga, como la memoria histórica, que son también temas de cómo reconstruimos la historia entre todos de manera intersubjetiva. Entonces, todo para decir que es otra línea de investigación que está ahora floreciendo y que promete mucho. Justamente iba a hablar del tema de memoria histórica porque pues este tema de la memoria extendida, si se puede llamar, ¿no? Pues compartida, que está siendo objeto de estudio científico, sería maravilloso que pudiéramos también tenerlo acá, por ejemplo, en los grupos que conozco de memoria histórica, por ejemplo, de las costureras de la memoria. Y es súper interesante porque es que ellas, además de ir conversando acerca de sus recuerdos y de depositar la confianza en el grupo, pues van tejiendo o van cosiendo o van bordando. Entonces, ahí hay como toda la realización del enfoque en activo, porque pues no solamente es un ejercicio de memoria relacionada con la memoria semántica, con el discurso, sino que también entra en acción la costura, y que es además, o el tejido, que es justamente la metáfora más bella de encadenar recuerdos, ¿no? Se va tejiendo. Entonces, yo creo que ahí sucede algo muy distinto de una sola de estas mujeres que hablara en un consultorio de un psicólogo. Aquí sucede algo muy distinto y se están reconstruyendo los recuerdos de una manera distinta a como lo pueden hacer de manera individual. De hecho, ellas lo dicen, lo mencionan todo el tiempo así. Antes de darle la palabra a Cristian, y yo sé que tienes ganas de responder algo sobre eso, es que quiero sumarte otra pregunta ahora que hablas de que tenemos memoria con la pareja. No quiero dejar de mencionar este lugar como ese estereotipo prejuicioso tan feo de que las mujeres tenemos mucha más memoria y que nunca olvidamos un mal momento, qué sé yo. La pregunta es si estás enterado o si tú mismo haces o acompañas investigaciones con enfoque de género, si hay algo, si se ha encontrado o si este enfoque tiene alguna relevancia desde tu perspectiva. Tengo que ser sincero que sobre eso sí tengo que reconocer que no estoy muy informado. No ¿Podrías ver estoy la informado. importancia de hacerlo No, yo creo que sí se ha hecho, es que sí se ha hecho, yo sé que sí se ha hecho, lo que pasa es que no estoy informado. Vale. Y de todas maneras, aclaro que sí se ha hecho y de todas maneras, que el problema ahí con eso es que muchas veces también, ustedes saben que ahí juega también un poco el papel de la ciencia popular, entonces claro, hay muchos estudios como muy rápidos que quieren como decir, voy a citar, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿cierto? Que quieren hacer unas caracterizaciones rápidas, psicológicas, así son los hombres, así son las mujeres y punto. Entonces, claro, digamos que hay estudios y hay que separarlos muy bien, aquellos que son rápidos, que tratan de hacer unas separaciones populares muy fuertes, y hay otros estudios que han tratado como de buscarlo y no han encontrado, digamos, unas separaciones, digamos, cognitivas tan tajantes como lo que tú dijiste, que las mujeres tienen mejor memoria y los hombres más mala. Pero tengo que confesar que no he tenido tiempo de entrar en ese campo. No, nada más un comentario final sobre el tema de las tejedoras. Me encanta, la verdad tampoco conozco muy bien ese caso, pero constituye un ejemplo más de esas tecnologías de la memoria y cómo nos vamos dando cuenta cada vez más de qué prácticas, qué ejercicios, qué tareas debemos hacer para recordar. Y esta me parece que es totalmente una de esas prácticas que constituye un ejercicio claro
de memoria y podemos hablar, yo creo que en esos casos de memoria transactiva. Seguramente, yo creo que es una cosa para explorar, muy interesante. Sí, Ay, que sí. por cierto, de Origar va a empezar un proyecto relacionado, entonces yo creo que ahí tendremos pronto algo. Qué bueno, toca seguirlo. Cristian, Cristian Murillo, nuestro estudiante también, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, profe Floremilce. Muchas gracias, profe Santiago. Bueno, yo tengo dos preguntas, pues con respecto a lo que estaban hablando pues, con la profe Flor y la pregunta de Robinson Steven. Pues mi pregunta es si hay una relación de los estudios de la mente con la sociología. Y pienso sobre todo cuando hablabas respecto a que nosotros tenemos recuerdos cerrados, ¿no? Entonces, siento como que puede existir algún sesgo en la memoria de las personas que, bueno, de pronto pensar ahorita en estos procesos de paz, reconciliación, que pueden estar afectadas pues o condicionadas por el conflicto armado, condicionadas por alguna vivencia personal, como ya lo mencionaba por ahí alguien antes. Y bueno, si es así, entonces, pues cuáles son esos peligros que que puede tener en un proceso de paz como el que vivimos. Y la otra pregunta es, pues ya un tono diferente, ¿qué genera qué puede generar degradación de la memoria? ¿Qué aspectos biológicos, qué aspectos, pues, de los mismos aspectos psicológicos, que, pues, bueno, hagan que podamos tener recuerdos errados o que podamos sencillamente perder los recuerdos? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas sus preguntas, las dos. Yo quisiera empezar señalando que efectivamente, tal como tú señalaste, hay sesgos en la memoria. Tenemos sesgos que influyen o contaminan nuestra memoria, que nos hacen errar al recordar. Si los estudios de memoria han estado relacionados con la sociología, tengo que reconocer que tampoco es que tenga tanta información al respecto, pero digamos que el tema de los sesgos al recordar sí es un tema que se ha trabajado, y de todas maneras también tengo que señalar que el tema de los sesgos en general es un tema que ahora está floreciendo, sobre todo porque cada vez nos damos cuenta y reconocemos cada vez más que tenemos un número importante de sesgos de distintos tipos, sesgos raciales, sesgos de género, etc. Y obviamente los sesgos de la memoria también no constituyen una excepción. Hay un campo de investigación que ahora está tratando de investigar cuáles son esos sesgos de la memoria. Entonces yo nada más quisiera decir que ese es un terreno fértil que probablemente también va a florecer en los próximos años. Y sobre el tema de la degradación de memoria, es una pregunta muy interesante, porque digamos que tradicionalmente o típicamente cuando uno habla sobre la degradación de memoria, uno piensa en casos extremos, ¿cierto? Uno piensa en la amnesia, ¿cierto? Ese es el caso típico, y sobre todo el caso típico de los filósofos, ¿cierto? Dicen sesgos de la memoria, tenemos errores de memoria, la amnesia. Pero lo que se han descubierto los psicólogos en las últimas décadas del siglo XX y actualmente es que los errores de la memoria y las degradaciones son mucho más comunes de lo que pensamos. Casos como el efecto de información errada, ¿cierto? Al preguntar, muestra que de la manera que nos pregunten, los términos que usemos, los conceptos que estén ahí, digamos, activados en nuestra mente cuando recordamos, contaminan la memoria
Hay otro fenómeno que es muy, muy importante y de alguna manera casi que perturbador, es el efecto que se llama el efecto de la reconsolidación, y es que cada vez que recordamos algo parece que modificamos el recuerdo. Es decir, cada vez que yo traigo a mi mente un recuerdo, al mismo tiempo lo estoy como actualizando, pero esa actualización puede introducir nuevos elementos contaminantes. Entonces, es otro elemento que hace que se degrade, ojo, la calidad del recuerdo. Hay otros fenómenos como el olvido inducido, y es que cuando se hacen ciertos cuestionamientos en cierto orden y se hace que la persona responda, esa forma, cierta forma de organizar los cuestionamientos hace que cierta información sea olvidada, es decir, se induce el olvido. Ese es un campo de investigación también muy reciente, el campo de investigación sobre el olvido inducido. Y vean, quiere decir es que no solo podemos inducir falsos recuerdos, sino que también podemos inducir que las personas olviden ciertos aspectos. Entonces, claro, todo para decir que no, el tema de la degradación de la memoria no es un tema de todo o nada, no es un tema de tengo amnesia o no tengo amnesia, no es un tema de me dejó de funcionar mi cerebro, pues, o la parte encargada de mi cerebro de la memoria, sino que es un tema mucho más sutil que involucra distintos aspectos psicológicos que no son un todo o nada, sino que hay gradación, y es la gran dificultad también de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian por su pregunta. A ti, Santiago, yo no me he olvidado de nuestro apreciado profesor Ángel Rivera, que pidió la mano pidió la palabra hace como una hora. Entonces, ya por el tiempo, entonces vamos a cerrar esta conversación tan interesante con la pregunta de Ángel. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la charla. Pues me suscitaste un montón de preguntas y ahora tengo que elegir una porque no hay tiempo, pero estaba pensando en los casos del avión y el otro, el siguiente, el del carro. Y la pregunta es, no sé si para que ese caso funcione, digamos, como para que hable a favor de la cosa, no se está presuponiendo allí que la memoria debe implicar lo que tú llamaste como el criterio fenoménico, como que la persona reconozca que está recordando, para que el caso funcione, porque parecería ser así, al menos en el del avión. Entonces, primero la pregunta es como tramposa también, como, ¿no? Como asume que hay un video, pero bueno, no importa. Pero una vez se hace la pregunta, parece que la cuestión es conclusiva solo si la persona efectivamente reconoce eso como un recuerdo, efectivamente. Entonces, si se está presuponiendo ese criterio. Y relacionado con eso, no me voy a ir por otro lado, si hay estudios que traten de testear justamente ese criterio fenoménico para determinar si algo es un recuerdo o no. Si hay como algún estudio empírico que trate sobre eso, sobre ese criterio fenoménico, Sí. o bueno, lo llamarán de otra forma o lo que sea. Sí. No, la pregunta pues, es muy buena y efectivamente muestra la insatisfacción que muchas veces tenemos los filósofos cuando vemos los diseños experimentales, porque claro, uno dice eso es engañoso y a los psicólogos les encanta engañar a los sujetos, pero también es una forma de ver, si yo te pregunto, Ángel, como, si yo te pregunto, Ángel, ¿viste la competencia de natación de anoche en los Olímpicos? Tú no tienes por qué, o sea, aunque la pregunta puede ser engañosa en el sentido que presupongo que lo viste, tú no tienes también por qué, o sea, si no lo viste, no tendrías por qué decir, sí lo vi, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, aunque la pregunta en principio sí sea engañosa y de por sí induzca el falso recuerdo, la pregunta es por qué tú no simplemente dices, no, yo anoche me tuve que ir a acostar temprano porque tenía una jaqueca y no pude, me lo perdí, ¿cierto? Entonces,
digamos que eso para salvar el estudio, decir que, claro, fue malintencionado, pero lo lograron. La pregunta es por qué lo lograron. Sí, sí. Claro, y la segunda pregunta también tiene que ver con un aspecto importante, es que, claro, hoy en día, como te dije, como les he dicho, digamos que el aspecto fenomenológico fue un poco descuidado hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años. Entonces, los estudios de recuerdo simplemente se concentraron en hacer preguntas, ver condiciones de satisfacción de las respuestas, hacer tasas de recuerdo, tasas de olvido, pero nunca se preocuparon por preguntarle a la persona, ¿usted qué está sintiendo? ¿Le parece que está recordando o le parece que está haciendo otra cosa? Entonces, básicamente para decir que es un aspecto que ha sido olvidado, ha sido descuidado, pero que también para decir que cada vez hay más estudios que tratan de hacer, ojo, siguiendo entrevistas o no preguntas exactas como usted que está sintiendo, sí están tratando de ver que hay factores fenomenológicos que deben ser tenidos en cuenta. Y seguramente esto va a llevar a que cada vez se hagan más estudios que apelen a investigar qué está pasando fenomenológicamente. Yo creo que por ahí tiene que seguir la investigación. Vale, bueno. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestra lección inaugural, a Flor, por supuesto, por la moderación y obviamente a Santiago por su conferencia. Muchas gracias por compartir las cosas que has investigado con nosotros. Resultó de ser de muchísimo provecho para todos, seguro que es así. Y pues de nuevo, bienvenido siempre a la San Buenaventura. Muchísimas gracias, Santiago. No, muchas gracias a ustedes por su invitación. Nuevamente los exhorto a leer, a informarse sobre estos temas de filosofía del amor, y yo creo que son discusiones que están, digamos, en todo su furor y que necesitan que los filósofos piensen al respecto. Y también me pongo a toda su disposición para las personas que estén interesadas, que necesiten mayor información, que quieran algo, que quieran colaborar, estaré ahí para atenderlos y servirles. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de haber estado con ustedes. No, gracias a ti, Santiago. Bueno, buena noche para todos y feliz fin de Feliz semana. noche. Hasta luego. Chao.